Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 140. El día de hoy vamos a seguir trabajando, bueno, con temas de magnitudes y medidas. Sí, nosotros ya hemos visto las características de los prismas y ahora vamos a empezar a trabajar con un nuevo cuerpo que son que son los pirámides. Bueno, en este caso vamos a ver prismas y pirámides. Vamos a trabajar a partir de la página 223 de nuestro manual perdón, de nuestro manual de trabajo simia, en el que, bueno, sabemos que y como ya les había mostrado en clases, en videos anteriores y en sesiones, que tenemos unas plantillas al final de nuestro manual, vienen algunas pirámides y algunos prismas, y entonces, pues, se dice que te sugerimos que cortes las páginas con cuidado, no las arranques para no maltratar tu libro, o puedes utilizar cartulina o cartoncillo, algo más grueso para construir lo que vienen siendo estos cuerpos geométricos, ¿no? Entonces tenemos un prisma cuadrangular, un prisma triangular, un prisma hexagonal y también tengo pirámides cuadrangulares, una triangular y una hexagonal. O sea, tenemos las mismas, lo que vienen siendo eh, las mismas bases, y las mismas alturas, pero unas son prismas y otras son pirámides, ¿sí? Entonces dice que las construyamos. Si no queremos construirlas todas, bueno, digo, al menos construyamos un par, ¿no? Ya sea la que es cuadrangular, la triangular o la hexagonal, pero les recomendamos que al menos un prisma y una pirámide del mismo tipo, que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Dice, y ahora que ya tenemos las pirámides construidas, observamos sus características y analicemos las partes que las forman. Y al igual que los prismas, vamos a describir las partes que tienen cada una de lo que viene siendo las pirámides, ¿no? Al igual que en el prisma me dicen que tengo una base, una cara y tengo un vértice, tengo aristas y los tengo que estar, y lo que viene siendo una cúspide. Solamente tenemos que en esta eh, para este ejercicio tenemos un elemento más que es diferente del prisma, bueno, que en la pirámide tenemos un punto donde se reúnen todos los vértices de sus caras y a este vértice le vamos a llamar cúspide, ¿no? ¿Y por qué cúspide? Porque ahí converge todo, ¿no? Ahí se une todo. Entonces, esta parte sería mi cúspide, por ejemplo, cúspide, y aquí lo escribiría, cúspide. Por ejemplo, este de aquí podría ser nuestro vértice. ¿Por qué? Porque aquí está, acuérdense que un vértice es donde se unen dos o más aristas. Y ponemos que este es el vértice. Sabemos que esta de aquí viene siendo una arista, viene siendo pues un lado. Sí, entonces aquí podemos colocar que esto es la arista. Aquí es mucho más fácil distinguir, por ejemplo, quién es la base y quién es la cara, a diferencia por ejemplo, que vimos que cuando veíamos el prisma, pues dependía mucho de quién era la base y quién era la cara de la perspectiva. Pero en este caso, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la base es la que puede tener diferente. Bueno, en este caso, a lo mejor si tuviéramos una pirámide triangular sería muy difícil, pero en este sentido no es tan difícil, ¿no? Porque tenemos una base cuadrangular. Entonces, la base por lo regular siempre es diferente de las caras. Entonces, esta sería nuestra base. Tenemos una base cuadrangular. Bueno, como digo, a excepción de que veamos un poliedro regular, que también tiene una base triangular, no podríamos distinguir quién es quién, ¿no? Quién es la base, quién es. Pero en este sentido sí, porque tenemos una base cuadrada y la base es diferente a las caras. Y algo que tiene y esta obviamente sería la cara. Algo que tienen en común todas las pirámides es que todas las caras laterales están formadas por triángulos, ¿no? Todas las caras de un prisma son triángulos. Y ustedes los pueden observar si nosotros construimos todas nuestras pirámides, vamos a encontrar que todos los lados
que todas lo que viene siendo las caras están formadas por triángulos, ¿no? La base puede ser cuadrada, pentagonal, octagonal, hexagonal, puede ser cualquier figura geométrica, ¿no? Puede ser cualquier polígono regular o irregular, pero aún así tendríamos que las caras son triangulares. Entonces, en la base, cuando ponemos la descripción de la base, pues es la base, la parte que sostiene la figura, que puede tener cualquier forma. Aquí yo lo pondría aquí como descripción, que las caras son las caras laterales y están formadas por triángulos, ¿no? Siempre son triángulos. Un vértice ya sabemos que es donde se unen dos aristas y una arista se puede considerar a un lado. Y la cúspide viene siendo el vértice opuesto a la base, esa es una, pues podemos decirlo, vértice opuesto a la base, donde se unen todas las caras, donde se unen todas las caras, ¿no? De nuestra figura, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que todas las caras se reúnen en este vértice, ¿no? Entonces en este vértice se ven todas las caras. Esa es la diferencia entre un prisma y lo que viene siendo una pirámide. Venga, espero que les haya quedado claro. La verdad es muy, muy sencillo. Y luego dice la pirámide es un poliedro que está limitado por una base poligonal, ya lo hemos dicho que puede ser cualquier tipo de polígono, y por caras triangulares laterales cuya base son los lados del polígono, ¿sí? O sea, que la base de cada cara es el lado de la figura. Todas estas caras triangulares consideran un vértice común llamado cúspide, que es lo que acabamos de mencionar, y las pirámides rectas son aquellas en las que las caras triangulares son triángulos isósceles iguales. Eso es algo que tenemos que entender. Si yo puedo tener, más adelante vamos a ver lo que son las pirámides oblicuas, pero, pero en este sentido nada más tenemos que entender que si estamos hablando de una pirámide recta, todos los triángulos que están formados son isósceles y que todos los lados, bueno, y que todos los triángulos que forman las caras son iguales, ¿sí? Tienen el mismo tamaño. Entonces, esa es una de las características también que tenemos que ver. Dice, ahora vamos a comparar sus prismas y pirámides y observen las características que compartes y cuáles no. Esto lo podemos hacer ya sea con nuestras figuras o pues ya recortadas o simplemente estar checando, ¿no? Por ejemplo, el prisma cuadrangular, ¿cuál es el área de la base? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir a nosotros ver, por ejemplo, sabemos que es un prisma cuadrangular, entonces me voy a ir a lo que yo tengo que hacer, déjenme ver exactamente. Hasta la 225. Creo que la 260. Vamos a ir aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si se fijan, este es mi prisma. Lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Puedo medir cuánto mide su base. En este caso, este es una pirámide. Lo único que tengo que es calcular como por una regla, medir cuánto mide de aquí a aquí, cuánto mide de aquí, para incluso cuando yo esté recortando esto, le pueda poner escrito aquí en una parte cuál es el área, ¿no? De este cuadrado. Y luego vamos a entender que la altura de esta pirámide va a ser vamos a la línea perpendicular que viene desde un lado hasta la cúspide, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su altura? Incluso la puedo notar por aquí, ¿no? Antes de recortarla, le digo, mira, de este lado tiene este lado, ¿no? Y de este lado mide tanto de perímetro, de este lado, perdón, tiene tanto de perímetro, tiene tanto de área, cada lado mide tanto y la altura de aquí es tanto, por lo tanto, ¿cuánto es el volumen? Porque de repente también vamos a encontrar cuánto es el volumen. Entonces, si se fijan, para completar esa tabla, pues tenemos que ver las medidas de estas figuras, ¿no? Así nosotros vamos a decir, bueno, ¿y dónde vamos a sacar las medidas? Pues las vamos a sacar de aquí. Entonces me regreso a 225. ¿Sí? Entonces, nosotros qué tenemos que hacer, fíjense, aquí nos dice, como ya veíamos
En la parte anterior tenemos 6 figuras geométricas. Tenemos un prisma cuadrangular y una pirámide cuadrangular, un prisma triangular y una pirámide triangular, un prisma hexagonal y una pirámide hexagonal. O sea, son 6 figuras, en las que dos de ellas, estas van a ser las bases, pues obviamente son iguales. Los triángulos, las áreas de las bases de los triángulos son iguales y las áreas de los hexágonos también son iguales. Recordemos que para calcular el área de cada una de estas figuras, pues de esta va a ser base por altura, ¿sí? Base por altura, de esta va a ser base por altura sobre 2, ¿sí? Base por altura sobre 2, y de esta es perímetro, el perímetro por apotema sobre 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor para calcular el área de la base del prisma hexagonal les cuesta un poquito más trabajo, pero igual, eh, bueno, no tengo aquí las medidas exactas, pero bueno, veamos un ejemplo. 172 de cómo calcular. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular lo que viene siendo el área de estas figuras? Porque a lo mejor aquí es donde batallamos un poquito más. Yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, puedo trazar una línea. Fíjense, voy a trazar una línea de lado a lado, de donde llega de vértice a vértice, de vértice a vértice y de vértice a vértice. Y voy a formar 6 triángulos. Fíjense, voy a formar 6 triángulos. Eh, 6 triángulos, ¿por qué? Porque este tiene 6 caras, 6 lados, ¿no? Que es un hexágono. Entonces, para encontrar el área, lo único que tengo que hacer es, bueno, es igual que hacerlo con los triángulos, ¿no? Voy a medir cuánto mide la base, ¿no? Entonces, esta sería mi base. Y la altura, en este caso, que se llama apotema, que este es un triángulo, va a ser lo que mida de aquí a aquí de una manera perpendicular. Entonces, aquí, este de aquí sería nuestra, la pinto de otro color para que se vea más claro. Venga, vamos con este azul. Entonces, para calcular el área de esta figura, pues nada más tengo que hacer, fíjense que he trazado de vértice a vértice y en donde todos los vértices se juntan, que nos debe dar exactamente que, bueno, al trazar estos triángulos, se va a formar en el centro un punto donde todas las líneas se van a cruzar. Ese será mi centro. Entonces, desde el centro, de una manera, con una línea perpendicular, hasta la base de uno de sus lados, aquí voy a encontrar lo que viene siendo el apotema. Entonces, ¿por qué? Fíjense que es muy gracioso. ¿Cuál es la fórmula de un triángulo? Incluso lo puedo ver de esta manera, ¿no? Si yo sé que esto es un triángulo, el área de este triángulo pues sería base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto, nosotros, como ya lo vimos bueno, en la tabla que estamos llenando, ¿no? Y entonces, si tengo base por altura sobre 2, voy a calcular el área de este triángulo, ¿no? De este triángulo de aquí así. Y si tengo ya el área de un triángulo, se supone que este y este son iguales. Entonces, puedo calcular el área de este triángulo y luego multiplicarlo por 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 lados. Esa sería otra fórmula que podemos utilizar para encontrar el área de esta figura, que me va a ayudar a mí también a ayudar con mis problemas, a resolver los ejercicios. Ojo, también es muy importante que recuerden que viene la altura de, vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se alcance a distinguir. ¿Vale? Que vamos a tomar también la altura de esta figura obviamente va de base a base. Entonces vamos a tomar nuestra regla para nosotros medir cuánto mide de altura esta figura y bueno, y una vez de ello ya poder calcular también el volumen, ¿no? Porque vamos a calcular el volumen de, eh, de todas las figuras, tanto de prismas como de pirámides. Pero ahorita vamos a ver, bueno, nosotros ya sabemos que el de los prismas,
para calcular el volumen de un prisma es igual al área, sí, que vamos a calcular por la altura, ¿sí? Recuerden que altura la escribo con H, la multiplicación la pongo como pues, un puntito, que también es una manera de representar multiplicación. No porque, bueno, la altura la escribo con H, no porque altura se escriba con H, les recuerdo una vez más, sino que porque así se utiliza en matemáticas. Algunos utilizan para no confundirla con el apotema o con el área, ¿no? Que por eso a veces se utiliza H. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a regresar nosotros a la 225. Sí, y vamos a llenar esta tabla, ¿sí? Me dice el área de la base y la altura. El área de la base y la altura. Se supone que el área de la base y la altura deben de ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque porque nos están dando figuras que tienen la misma base y la misma altura, pero una es una pirámide y otra es un prisma. Y entonces, y el volumen de las pirámides, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, vamos a trabajar en equipos, entonces vamos a tomar, se recomienda que, por eso les digo que hagan una figura, nada más, sea prisma cuadrangular y prisma triangular, perdón, prisma cuadrangular y pirámide cuadrangular, por ejemplo, que sea la misma base y la misma altura. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una imagen, vamos a tratar de dejarle lo que viene siendo la base, de manera que le pueda llenar yo de algo. ¿Sí? Vamos a llenarla con sal, con harina, algo que no podamos desperdiciar, que podemos recuperar también para también no desperdiciar de nada. Dice que puede ser harina, azúcar, harina, sal, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a llenar la pirámide y vamos a ver cuántas veces la pirámide o cuántas veces voy a vertir voy a llenar la pirámide hasta el tope y después de que ya la haya llenado voy a vaciar ese contenido a lo que viene siendo el prisma. Y lo que yo necesito saber es cuántas veces cabe el contenido de la pirámide en el prisma. Entonces aquí nos dice cuántas veces que cabe el contenido de la pirámide dentro del prisma. Y nos vamos a dar cuenta que algunos no les puede ser que les dé un poquito más, que les dé un poquito menos, pero exactamente nos debe de dar 3 veces más, ¿sí? Lo de 3 pirámides caben en un prisma. Entonces, y se realiza la misma actividad con la pirámide triangular y el prisma de la misma base. ¿Y qué sucedió? Va a suceder exactamente lo mismo. Cabe 3 veces. Dice, sucederá lo mismo con todos los casos en que los prismas y las pirámides tienen la misma base, siempre y cuando tengan la misma altura. Porque si tengo la misma base, pero no tengo la misma altura, entonces definitivamente estoy modificando lo que viene siendo mi volumen, pues que sí tiene que ver que tiene que ver una relación con lo que viene siendo la capacidad, que lo vamos a ver quizás en un futuro más, en el próximo año, pero debemos entender que, pues, perdón, que si yo tengo la misma base y tengo la misma altura, pero tengo un prisma y tengo una pirámide, eh, cabe exactamente 3 pirámides, caben en un prisma, ¿sí? Entonces, ¿cómo deben ser las alturas del prisma y las pirámides que se cumpla esto? Ya lo dije, tienen que ser iguales. Si se cambiara la altura, ¿se cumpliría lo que estamos analizando? No. ¿Por qué? Porque estamos cambiando su capacidad, estamos cambiando su volumen. Entonces, ¿qué relación encuentras entre el volumen de un prisma y una pirámide que si tiene la misma base y la misma altura? Pues ya lo dije, pues, que son 3 veces, que es la diferencia son 3, ¿no? Que, que que existe, que en una pirámide cabe 3 veces en un prisma. ¿Podrías encontrar una fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide? Sí. ¿Por qué? Si yo ya conozco lo que viene siendo la fórmula, y lo acabo de mencionar, para calcular el área, ¿sí?, de un prisma o de cualquier prisma recto, se supone que si yo quisiera calcular el área el volumen de una pirámide, si yo sé que es 3 veces menos, que es una tercera, que una pirámide es una tercera parte de lo que vendría siendo un prisma, pues tendríamos que hacer esto mismo, pero dividido sobre 3.
¿sí? Para encontrar el volumen de una pirámide, lo único que tengo que hacer es exactamente lo mismo, área por altura, pero dividido sobre 3. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que es una tercera parte. Una pirámide es una tercera parte, o sea, nosotros ya vemos que 3 pirámides llenan un prisma, pero también podemos decir que una pirámide es una tercera parte de un prisma, si tiene la misma base y la misma altura. ¿Sí? Venga, entonces hemos encontrado la fórmula para encontrar el volumen de las pirámides y hasta aquí terminaríamos el día de hoy, ¿no? Entonces, ya lo único que nos falta pues es rectificar, bueno, voy a hacer unos ejercicios para, eh, para reafirmar lo que hemos aprendido. Es importante que de repente si hagamos un poquito este ejercicio para que nos demos cuenta. Puede que ser que por cuestiones de que tenemos un pequeño margen de error a la hora de estar vaciando, que se nos tira, o a veces que como son de papel, unos se llenan más, unos se llenan menos, ¿sí? Entonces hay un ligero margen de error, pero nos vamos a dar cuenta que sí es 3 veces aproximadamente, ¿sale? Y bueno, ese sería el ejercicio del día de hoy. Nada más, acá ahí, permítame, parece que sea. Venga, listo. Entonces, no. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo nada más la importancia de estar entregando nuestras evidencias. Por ahí tengo un par de chicos que no han entregado evidencias porque no sé mucho de ellos. Me gustaría que mandaran sus preguntas y sus trabajos por plataforma o por correo, no sé cómo es que lo están mandando, o si necesitan ayuda, pueden preguntarme sin compromiso si, si está sucediendo algo o tienen algún impedimento o hay alguna razón por la que no estén entregando, porque es importante que nosotros vayamos entregando nuestras evidencias debido a que el día de mañana tenemos una pequeña evaluación. Entonces, quisiera que, pues nada más recordarles que estoy a sus órdenes y pueden contar conmigo para lo que necesiten, pero ojo, también tenemos que hablar para saber qué es lo que está sucediendo, si está sucediendo algo malo y que exista una comunicación constante con ustedes para que no tengan dudas ni preguntas, ¿no? De todos modos, yo sé que son muy capaces. Eh, por favor, una vez más, entreguen sus evidencias y nos vemos en una próxima. Hasta luego.